Fernando Meléndez, vocero de Alianza por el Progreso, comenta que son 8 bancadas del Congreso que están pidiendo al presidente del Perú promulgar la controversial ley de las AFPs de la devolución del 25% de los aportes. Seguimos aquí en Portada y ahora vamos a conversar con el congresista Fernando Meléndez, él es vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Congresista? Creo que hemos perdido la comunicación con el congresista, no lo estoy escuchando. Hola Mario, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y le preguntaba cómo está, en este caso, en un sentido bastante profundo, porque, bueno, usted, como todo el país sabe, dio positivo, fue un segundo congresista que dio positivo, me parece, al COVID-19. Entonces, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está ese asunto en particular? ¿Congresista? Mario. Sí, le preguntaba... Mario. ¿Cómo? Sí, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. No le estoy escuchando. Ajá. Bueno, no sé si hay algún problema técnico que se pueda solucionar. ¿Ahora me está escuchando? ¿Escucha lo que le estoy diciendo? Parece que no. Muy bien, parece que hay un problema que se va a solucionar. Vamos primero con nuestra sección Así es la mesa. La primera nuez es un plazo que se acerca. El gobierno le quedan 4 días hábiles para decidir qué hacer con la ley de retiro de hasta el 25% de las AFP. Hoy hubo insistencia de 8 de las 9 bancadas del Congreso para que Vizcarra decida qué hará con la ley. El reglamento establece que el presidente tiene 15 días hábiles y con el proyecto aprobado llegó el 6, pero fue Semana Santa y no se cuentan jueves y viernes. El plazo debe vencer el martes 28. Siguen deshojando margaritas. La segunda nuez es una decisión que habíamos anticipado aquí, que se concretó ayer y que ha causado indignación. Edgar Alarcón, el excontralor, que fue retirado del cargo en medio de serios cuestionamientos, ya juramentó como presidente de la Comisión de Fiscalización. El congresista Gino Costa llamó a sus colegas a que debatan de una vez el proyecto del Partido Morado para que los congresistas investigados por corrupción hagan parte de comisiones que protegen la integridad pública. Porque eso sí, es como poner al ratón a cuidar el queso. La tercera nuez se refiere a la situación de personas que están en prisión preventiva. El fiscal Rafael Vela advirtió que el Ministerio Público no asistirá mañana a la audiencia para ver el pedido de detención domiciliaria de Keiko Fujimori. La abogada de Fujimori, Yolanda Loza, dice que el fiscal Vela miente cuando dice que ella está sola en el penal, pues siempre ponen en el mismo sitio a otras reclusas que están o en camino de ser excarceladas o que recién ingresan al penal, y algunas que están castigadas. También se aplazó la audiencia para ver el caso Yoshiyama por inhibición del juez Carguancho. Su defensa acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la hermana del excongresista Víctor Albrecht publicó esta fotografía que evidencia el deterioro físico del exparlamentario. Dice que ni siquiera le permiten el ingreso de medicinas y de una cobija para el frío. Nada les cuesta un trato más humano. Así es la nuez. Bien, ahora sí, creo que ya está la comunicación adecuadamente establecida con el congresista Meléndez. Congresista Meléndez, buenas noches. Le decía yo que la pregunta de cómo está usted, en este caso no es solamente protocolar, sino que tiene que ver con la circunstancia de que usted dio positivo en determinado momento al COVID-19. ¿Cómo está realmente? Te agradezco, Mario, por la pregunta. Hoy es mi último día del aislamiento, culminando el proceso de aislamiento luego de haber salido positivo en la prueba serológica o prueba rápida.
Y bueno, mi proceso ha sido asintomático, Mario. Ah, qué bueno. Sí, mañana debo acercarme a la brigada COVID para que me hagan el descarte y una nueva prueba. Muy bien, ojalá que ahí quede el asunto. ¿No ha tenido usted problemas con su entorno, personas cerca de usted que hayan sido contagiadas? No, a Dios gracias, la familia, mi esposa y mis hijos salieron negativos. Qué bueno, los felicito por eso. Bien, vamos al Congreso, donde han ocurrido varias cosas. Por un lado, 8 bancadas, incluida la suya, han enviado una carta al presidente de la República, digamos, sugiriéndole o pidiéndole, demandándole, creo que sería el verbo adecuado, que pues de una vez promulgue la ley que ustedes han aprobado para que se pueda retirar hasta el 25% de los fondos de las AFPs. Lo cierto es que el presidente tiene todavía varios días de plazo para decidir si la observa o no, y en realidad allí es donde podría venir la literal insistencia del Congreso, es decir, ustedes han insistido antes de insistir. Sí. Mario, bueno, el espíritu de esa carta es básicamente notificarle, invocarle y exhortarle al presidente Vizcarra que de una vez se pronuncie y promulgue la ley. Una ley que esperan millones de peruanos. Son más de 6 millones de peruanos que se benefician con esta ley y que hoy están en una angustia. Es un clamor que hoy se materialice esta ley en un contexto de una crisis sanitaria que estamos viviendo todos y que hoy millones de familias esperan sus fondos o retirar sus fondos de sus AFP. Pero en la carta está en la cancha del presidente. Sí, evidentemente está en la cancha del presidente y está todavía hasta el martes 28, entendemos. Por eso es que les decía que estaban ustedes insistiendo antes de insistir. Pero en la carta le dicen cosas como: va a seguir usted defendiendo a las AFPs, que en fin pretenden repartirse utilidades y todo lo demás, como dando a entender, no dando a entender, diciendo que la posición del Ejecutivo es no de crítica o de objeción a alguno de los planteamientos que está en la ley tal como ha sido aprobada, sino que lo que pretende es defender a las AFPs. Eso es realmente lo que piensan, por lo menos en su bancada, que la reacción del Ejecutivo es esencialmente una defensa de las AFPs y no un planteamiento o alguna objeción respecto de la ley tal como la han aprobado en el Congreso. Lo que creemos nosotros, Mario, como millones de trabajadores y peruanos que se benefician de esta ley, que la demora en el Poder Ejecutivo creemos que es porque el gobierno no tiene la predisposición de promulgar esta ley. Y el Congreso, de manera colegiada, 8 bancadas, le estamos diciendo que se pronuncie. Si va a observar la ley, que la observe. Pero Alianza para el Progreso, Mario, mantiene su posición firme y nosotros vamos a ir por la insistencia, porque creemos que esta es una ley justa, esta es una ley reivindicativa y democrática, porque estamos hablando de los fondos de los trabajadores, no es dinero de las AFPs, es dinero de los trabajadores, Mario. La pregunta que yo le estaba haciendo, yo he entendido que esa es la posición de Alianza para el Progreso, es si ustedes creen que lo que objeta el gobierno y el presidente singularmente es por el hecho de defender a las AFPs. Eso es lo que dice la carta. Es sobre ese acápite y sobre esa afirmación que le estoy haciendo la pregunta. Bueno, la carta precisa de que al no existir aún una decisión del Ejecutivo, todo indica que al gobierno le cuesta tomar una decisión. El Congreso ya tomó la decisión. Hoy le toca al Ejecutivo hacerlo. Y nosotros hemos tomado una decisión dentro del respeto democrático como poder que es el legislativo, abrazando
una aspiración de millones de trabajadores que hoy quieren utilizar sus fondos de sus AFP. Muy bien, entendemos su posición y entendemos que en efecto entonces lo que piensan es que el Ejecutivo está asumiendo una posición de defensa, es decir, es consistente con lo que dicen en la carta. Vamos a ver qué responderá el Ejecutivo ante esa afirmación. Se nos ha agotado el tiempo, le agradezco mucho al congresista Meléndez, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, esta entrevista. Buenas noches a él y buenas noches con ustedes.